Yo desde el minuto uno que comenzó la cuarentena, cuando la pandemia allá por fines de febrero, marzo del 2020, empezó a inmovilizar a este sector del mundo, puesto que ya lo había inmovilizado en lo que era Europa y Asia, y empezaba a llegar hacia aquí. En aquella oportunidad yo empecé a tener reuniones inmediatamente con todos los instructores y maestros, no solo del país, sino de toda América, porque esta era nuestra función, de tratar de, primero, de que entre todos sepamos abrir los ojos, sepamos abrir la mente, sepamos abrir el corazón. Yo les decía, para entender que así como en Oriente esta era una gran oportunidad, yo les decía, de probar lo que los orientales siempre dicen, que las crisis son oportunidades. Esta era una buena oportunidad para probarlo, si eso era cierto o no, les decía. Y es así que desde ese minuto uno que empezó la cuarentena y que se empezó a cerrar todo, cuando para algunos parecía el fin del mundo, para nosotros era una gran oportunidad. Y así lo probamos y lo comprobamos, porque el taekwondo a partir y en el estado de pandemia, a mí el otro día me preguntaban unos periodistas cómo habíamos vivido el taekwondo en el mundo, la pandemia, y yo le dije, el taekwondo gracias a la pandemia creció en el mundo, y esta es la realidad. ¿Pero por qué creció? Porque los maestros e instructores escucharon el mensaje y se pusieron a trabajar desde la soledad al frente de una cámara para transmitir en forma virtual hacia sus alumnos, no solo la técnica, porque la técnica era lo de menos, la técnica quizás era, o el movimiento o el gesto técnico era la excusa para levantar el espíritu, levantar las vibras y levantar el nivel de motivación en ese practicante que con esa mente vulgar que muchas veces tenemos, nos sentíamos totalmente agobiados en una situación que parecía que era el fin del mundo. Y es ahí donde el taekwondo empezó a germinar en muchos nuevos alumnos. El campeonato argentino que tuvimos en Tucumán hace unos meses, en el mes de diciembre, dio prueba de eso. De esos 1.200 competidores, gran parte eran competidores que nacieron en periodo de pandemia, chicos que recién empezaron a practicar desde la virtualidad, descubrieron el taekwondo, porque los padres en ese momento, el padre de los practicantes, 3 veces por semana, hasta los mismos padres se paraban al lado del niño a practicar al frente del teléfono y generaba un estado de motivación que ni en condiciones normales se daba, porque nunca el papá practicaba con el hijo en condiciones normales, por cuestiones laborales, por cuestiones de tiempo, pero que en ese momento estaban disfrutando de una interacción que no se había dado antes. Lógicamente luego los amigos de ese niño, los vecinos, veían eso y ahí es donde empezaron, pero yo quiero que mi hijo también haga eso. Y así empezó la integración al punto tal que fue un fenómeno. Es decir, el desarrollo que tuvo el taekwondo en estado de pandemia fue al punto tal que hoy por hoy yo les decía, bueno, pero ahora con la presencialidad viene el otro tema, que es el que tenemos que mantener en la presencialidad, eso que habíamos logrado de la virtualidad. Y ahí es donde empiezo a hablar con papá y mamá. Y le digo a los padres presentes que también sepan, espero que hayan podido aprovechar esa gran oportunidad que fue la pandemia o ese estado de cuarentena para empezar a tener otro grado de conciencia y de interacción en la familia.